Lo adelanté un poco al inicio de nuestro programa. Vamos a hablar sobre lo último en tratamientos contra el cáncer. Es por esto que esta noche nos acompaña el doctor Francisco Orlandi. Él es jefe de la Unidad de Medicina Oncológica del Instituto Nacional del Tórax. Lo vamos a saludar y le vamos a dar no solamente la bienvenida, sino acordarnos cuando estábamos allá en Antonio de Belén. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, Francisco? Hola, Julio. Muchas gracias. Qué bueno reencontrarme con el programa y, sobre todo, la verdad es que encuentro que es fantástico este local que tienen ahora comparado con lo que tenían en Antonio Vélez. Entremos en materia. Sabemos que esta enfermedad, ¿verdad?, es una de las primeras causas de muerte, sobre todo en países desarrollados. ¿Cómo se... y nosotros también, ojo. O sea, todos. Para Chile, el cáncer es la segunda causa de muerte. En Chile, alrededor de 100.000 personas se mueren por año, de las cuales, algunas se mueren de viejas o de causas, digamos, no enfermedad. 95.000 de los chilenos nos morimos cada año de enfermedades. Y de esos, 25.000 se mueren de cáncer. Entonces, claramente, es una de las grandes causas de mortalidad. Y por lo tanto, nosotros necesitamos tener armas cada vez un poco mejores. Y eso es lo que viene a hacer esto de la inmunoterapia o la inmunooncología, que es la aplicación de medicamentos que sean capaces de enseñarle al cuerpo de uno a atacar su cáncer. Ahora, en nuestro país, como lo dices tú, creo que cuando iba Antonio Vélez ya habían indicios, se está experimentando un alza en la esperanza de vida. Estamos hablando de mujeres, hombres. ¿Habrá influido esto también en el aumento de probabilidades de padecer cáncer, al tener una vida más larga, más extensa? Claro que sí, y yo creo que ahí hay que mirarlo con una doble mirada. Primero, vivimos más, pero vivimos más porque no nos enfermamos de cosas que antes nos enfermábamos. O sea, ya la gente no se muere de fiebre, no se muere de diarrea en nuestro país. En otros países se sigue, aún por supuesto. Y esa es una de las razones. Nuestro nivel de sanidad como país es suficientemente bueno como para que lleguemos a viejos. Entonces, como llegamos más y cada vez más somos los mayores, evidentemente empezamos a tener problemas de gente mayor. Y uno de los problemas de gente mayor es el cáncer. Ahora, ¿qué factores son los que pueden aumentar las posibilidades de padecer esta enfermedad? En el caso puntual del cáncer pulmonar, por ejemplo, fumar. 9 de cada 10 personas que tienen un cáncer pulmonar son o fueron fumadores o fueron o son fumadores pasivos. O sea, o fuman directamente o son aquellos que conviven o han convivido muchos años con fumadores inconscientes. Y por otro lado, incluso el contacto con los ceniceros, o sea, aquel señor que en el restaurante limpia los ceniceros de los fumadores, también va a recibir estos alquitranes que producen el cáncer pulmonar. Doctor, la inmunoterapia, o también conocida como inmunooncología, ¿de qué se trata? Se trata básicamente de varios medicamentos y probablemente cada vez más que desde distintos ángulos van logrando que el sistema inmune vuelva a aprender que hay una célula cancerosa que no es normal. La célula cancerosa trata de disfrazarse. Entonces engaña, como si fuera en un checkpoint. ¿Sí? Trata de engañar a los guardias, de tal manera de parecer una célula normal. Si uno estuviera en un aeropuerto tratando de cazar terroristas y estos terroristas empezaran a llegar de cuello y corbata, con un maletín, con pinta de empresario, uno lo que menos pensaría es que es un terrorista. ¿Acá pasa eso? Y eso es lo que nos pasa en el organismo. Entonces, la gracia de estos medicamentos es que le enseñan a estas células guardias, que son las células T, a reconocer
que eso que está usando esa célula tumoral es un disfraz y por lo tanto le enseña a reconocerla y a destruirla. ¿En qué están las investigaciones, Francisco? ¿Hay evidencia de casos que ustedes hayan tratado donde hayan utilizado la inmunoterapia como tratamiento? Bueno, claro, o sea, hemos tenido algunos casos y como todo esto es un desarrollo, nos tocó hace algún tiempo atrás tratar a un conocido cantautor chileno que inició su tratamiento acá en Chile con inmunoterapia y lo continuó durante un buen tiempo en París. Y el hijo de Violeta Parra, Ángel Parra, él falleció de un cáncer pulmonar, pero él tuvo una gracia. Él tuvo de las primeras oportunidades de utilizar estos medicamentos. ¿Y eso hizo que le alargara la vida a él? Absolutamente, absolutamente. O sea, cuando se inició el tratamiento con él, su esperanza de vida, técnicamente hablando, no era muy larga. Y más que la quintuplicó. Y eso que ya en ese tiempo estábamos llegando bien en las últimas fases. Ahora estamos tratando cada vez de ir un poquito más adelante, de forma de hacerlo, y yo te diría que una manera súper gráfica de decir, es que en los tratamientos de etapas avanzadas de cáncer pulmonar hay un grupo pequeño de pacientes que sobrevive a largo plazo con la quimioterapia. Sin quimioterapia no hay nadie que sobreviva más allá de 3 años. Nadie. Entonces, la quimioterapia ya en sí es un buen aliado. Pero resulta que la inmunoterapia y a veces la inmunoterapia combinada con la quimioterapia son capaces de que en vez de que haya un 5 o 10% de pacientes que viven 5 años y más, esto se transforme en más de la mitad. O sea, estamos hablando de un salto cualitativo en términos del resultado. Fíjate, yo estoy recordando algo que hablamos nosotros una de las últimas veces, cuando tú nos visitabas más a menudo. Tú decías, depende cómo llegue el paciente. Si llega en la primera etapa, nosotros decimos, aquí, venga para acá. Nosotros lo vamos a ayudar y vamos a salir juntos. Eso es. Pero si llega en una etapa avanzada, se hace lo que se puede. Lo vamos a acompañar un rato. Entonces, obviamente, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Este tipo de tratamientos no es para todo el mundo. Este tipo de tratamientos, efectivamente, hay grupos de pacientes que se van a beneficiar. Hay personas que uno sabe a priori, por ejemplo, porque tienen una enfermedad autoinmune, como el lupus, como la artritis reumatoide, que no deben usar este tipo de tratamiento. Hay otros para los cuales hay otros medicamentos que son mejores y que el Estado chileno ahora los asegura. Se llaman inhibidores de tirosinquinasa y eso son un tipo de célula que es tan parecida a la célula normal que este medicamento de inmunooncología no va a ser capaz de generar una respuesta. Entonces, pero ya tiene un tratamiento que está en el mercado y que está disponible incluso en nuestros hospitales, cosa que no estaba disponible hace 3 años atrás. Ahora, no quiero que se me escape esta pregunta, ¿es complementario o sustitutivo de una quimioterapia lo que usted está? Puede ser una u otra. Y eso es algo que estamos aprendiendo. O sea, la respuesta es no sé. ¿Y por qué? Porque estamos justamente en el desarrollo cada vez más acelerado de nuevos enfrentamientos. Entonces partimos pensando, ok, con esto reemplazamos la quimioterapia. Como suele suceder, nos dimos un portazo en las narices y resulta que probablemente no en todos los pacientes se reemplaza. En algunos pacientes es concomitante. En algunos pacientes es secuencial, o sea, uso quimioterapia primero, inmunoterapia después, o al revés, inmunoterapia primero, quimioterapia después, y esto lo sumo a la cirugía, lo sumo a la radioterapia. Todo va agregando cada uno un pedacito de este camino. A ver, tú eres profesor, haces clase, tú no lo puedes decir, pero yo sí lo puedo decir. Haz cuenta que estás haciendo clases con todos nosotros, los que estamos aquí en el estudio y quienes nos sintonizan a través del país, desde Arica hasta Punta Arenas. Algunos van en vehículos, otros están en casa, otros trabajando. ¿En qué tipo de cáncer, Francisco, se puede utilizar? Bueno,
de esto que hemos estado hablando, cáncer de pulmón. En cáncer de pulmón lo estamos ocupando ya en los cánceres avanzados, en el primer enfrentamiento, la primera línea. Y también en segunda línea. Por eso te decía que puede ser antes o después. Pero también hemos estado ahora empezando un ensayo clínico en que los pacientes que pudieron ser operados, o sea, que tienen una enfermedad más precoz, hacemos un tratamiento que se llama adyuvante de quimioterapia y vamos a agregar estos medicamentos de inmunoterapia para tratar de mejorar aún más el resultado de este grupo de pacientes. Por supuesto, ¿eso qué requiere? Que los cirujanos puedan operar. Y para que un cirujano pueda operar, esto tiene que llegar temprano. Claro. Y entonces, para que el cirujano pueda operar, tiene que haber un médico en un consultorio que piense en el cáncer pulmonar como una causa del problema que está viendo en el paciente que tiene al frente. Y entonces, diagnostique precoz, que lo pueda derivar al lugar adecuado, que en ese lugar haya un broncopulmonar que le pueda hacer la biopsia, que esa biopsia la analice bien un patólogo entrenado, y de ahí llega a un Instituto Nacional del Cáncer o un Instituto Nacional del Tórax, donde tú vas a tener el tratamiento adecuado y que no nos estemos dando vueltas en cosas inútiles. Entonces todo eso es educación, pero educación para los pacientes, educación para los médicos, educación para los especialistas. Me encanta tu honestidad. A ver, yo no sé si la puedo hacer las dos preguntas en una, porque la idea era preguntarte en qué tipo de cáncer ha mostrado mayor efectividad y también yo agregaría en qué etapa ha mostrado Perfecto. ser efectivo. Es muy efectivo en melanoma. De todas Y maneras. eso que es un cáncer de piel, que es el menos frecuente de los cánceres de piel, pero es el más maligno de ellos. Entonces, la gente que tiene melanoma metastásico antes estaba condenada a morir. Y resulta que en este momento uno puede ofrecerle una terapia que hace que sobreviva sobre el 70% de los pacientes que estaban en esa condición. Por supuesto, de nuevo, el paciente tiene que llegar temprano. Entonces hay que sospecharlo. Y por supuesto, hay gente connotada que ha estado con este tipo de tratamientos y que por supuesto que le ha sacado mucho provecho. Entonces, chiquillas jóvenes que evidentemente, después de haberse asoleado un montón, han desarrollado esta historia del melanoma. Es un pecado tan grande, tú lo comentaste una vez. Por supuesto. Cuando sé joven, el sol, qué rico. Y uno viene a pagarlo cuando ya está más viejito y empiezan las arrugas y empiezan estos cánceres. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que podría tener alguien que padece cáncer y utilice este tratamiento? O sea, yo creo que hemos hablado un poquitito de eso, en que primero obtiene mayor probabilidades de sobrevida. O sea, de todas maneras. Eso ya es un tema. Ahora, lo otro que además se beneficia es el hecho que estas terapias son menos tóxicas. Entonces, eso permite que el tratamiento sea más breve, que sea mejor tolerado. Yo tengo gente que está trabajando, va de su trabajo, se hace el tratamiento, en una hora se va de vuelta al trabajo y la gente pensó que iba a hacer un trámite. Y esto se repite cada 3 semanas o cada 2 semanas, dependiendo del tipo de remedio. Qué fantástico. Y eso hace que tu cáncer vaya desapareciendo. Ahora, esto se usa en otros países, me imagino. Sí. ¿Hay autorización, Francisco, del ISP para utilizarlo en Chile? Sí. De hecho, hay medicamentos de inmunooncología que están aprobados ya en segunda línea en cáncer pulmonar y en primera línea en cáncer pulmonar. Y son 2 medicamentos distintos de laboratorios diferentes, por lo tanto, aquí tenemos una capacidad de ver qué medicamento sirve en qué condición, y por lo tanto también eso significa que tenemos alternativas, y eso claramente es bueno para todos. Y por otro lado, el ISP ha dado la aprobación también en melanoma, en cáncer de vejiga y en cáncer renal, donde ya sabemos que esto también funciona. Entonces, ya uno va viendo que esto
es bastante más amplio y, por supuesto, estamos investigando en cáncer mamario, en cáncer de estómago, en cáncer de vesícula biliar. Entonces, probablemente vamos a ir encontrando en el futuro algunas utilidades más y, por supuesto, vamos a ir seleccionando cada vez un poco mejor a aquellos que sí les sirve. Ahora, ¿cómo se puede acceder o dónde conseguir mayor información? Bueno, hay información disponible a nivel técnico y científico en el Grupo Oncológico Chileno de Investigación, alias GOCCHI. Ajá. Existe también información en las páginas del Instituto Nacional del Tórax y hay mucha divulgación que es muy entretenida que uno puede encontrar incluso en YouTube. Entonces uno pone inmunooncología y aparece incluso cintas animadas donde explican muy bien, muy atinadamente lo que es este tema y cómo funciona y a quién le sirve. Fíjate que yo te escucho a ti y viniste a hablar de un tema que en nuestro país es fuerte, ¿no? Hablar de cáncer, pero traes buenas noticias. Por es suerte. Importante. ¿Ah? Y yo creo que, y mirando para atrás, uno se da cuenta que esas buenas noticias son más que las malas. O sea, aquí hemos avanzado, la posibilidad que tenemos hoy no es la misma que teníamos hace 5 años. Hace 5 años ya era mejor que hace 10. Entonces, las cosas, si bien no son lo rápido que uno querría, y eso también nos lo van dando los años, uno sabe que todas estas cosas van a tomar tiempo y que se van a ir instalando. Uno las querría para hoy, pero no, hay que trabajar y saber exactamente dónde. Y aquí también viene otro aspecto, la responsabilidad de la sociedad. Claro. Primero, el médico es parte de la sociedad y no puede jugar como un cabro chico con juguete nuevo. O sea, no puede usar medicamentos carísimos para cualquier cosa. Entonces, aquí tiene que ser específicamente para aquello donde sirve. El paciente no puede pretender que se le den las cosas por sentado en un país donde nos falta para el Sename y para tantas otras cuestiones. Entonces tenemos que tener claro, y los laboratorios no pueden tratar de venderle esto a todo el mundo. Entonces, en vez de estar cada uno por su santo, debiéramos sentarnos en una mesa como esta a ser capaces de conversar y hacer lo que se llaman acuerdos de riesgo compartido. Y en eso estamos trabajando también. Finalmente, este es un desahogo, ¿ah? Ojalá tus alumnos saquen un poco de lo que tú eres, ¿ah? Un gran profesor, un gran médico, de verdad. ¿Ah? Muchas gracias por el halago. Es que te pregunté de todo, ¿ah? y tú tienes la película clarita y sabes que tienes que seguir avanzando. Te quiero agradecer a nombre de nuestros auditores la visita de esta noche. Julio, es siempre un agrado venir y la verdad es que esta noche acá ha sido fantástica. Bueno, y espero que se repita. Quienes ven el streaming, estás con ropa, vienes de Sí, la clínica. ni se notó. No, es como para decir, pucha, gracias por venir. ¿Ah? Muchas gracias por la invitación, de todo corazón. Esta noche tuvimos la fortuna, la suerte, creo que lo dije alguna vez cuando nos visitó allá en el otro lugar donde estaba la radio, el doctor Francisco Orlandi, jefe de la Unidad de Medicina Oncológica del Instituto Nacional del Tórax, para hablar de esta enfermedad terrible que es el cáncer, pero que por lo menos hay una luz de esperanza. Atención, Chile